nacional no pareciera que es una cuestión de un día. Y eso complica, y complica el tema de las inversiones, que ya le venía bastante complicado. Bueno, gracias, Fer. Me voy al encuentro de Igal Katzman y Fabián Medina, que nos visitan en esta tarde-noche, ya podemos decir. Ambos son economistas. La verdad es que la pregunta es, ¿cómo la ven? ¿Cuál de todas? No, a ver, primero el contexto externo, ¿cómo puede afectar esto que está ocurriendo en Europa? Digo, lo que es el Brexit. Sí, el Brexit, pero me parece que yo empezaría por esto que hablábamos de la inflación. Es decir, hay un reconocimiento de una inflación interanual del 42%, un ministro de Economía o ministro de Hacienda que se manifiesta todavía optimista, pero que yo no sé si el... A ver. Ya estuvimos oportunamente y yo hace desde enero que vengo diciendo que hay una inflación que ronda el 38, 40, 42. No es nuevo. ¿Están reconociendo desde el gobierno? Sí. Si ellos reconocen una inflación anterior, del periodo anterior, del 25-28, y uno no genera cosas, la inflación sigue generándose. Por inercia nada más, digamos. Sí, una inercia. Y además le metemos los tarifazos que tuvimos y que le pegan en un 20% un sueldo promedio, estamos hablando de mucho. O sea, todavía estamos bajos. ¿Cuál es el problema básico? No sé si vos considerás conmigo. La inflación promedio del mundo, estamos hablando de un 3 a un 4%. Estamos en un promedio anual. Estamos 10 veces arriba. Es decir, viene Venezuela y nosotros. Venezuela, nosotros y Uganda, creo que es. Sí, a ver, para mí hay dos cosas, digamos, que para tener en cuenta. En primer lugar, que el 42% que anuncia Prat Gai es interanual, lo cual, mayo contra mayo, lo cual es más preocupante, no menos preocupante, porque en realidad de los 42%, 25 puntos son solamente estos 6 meses, ¿no? Porque si uno dijera que de mayo a diciembre hubieran 40 y hay 2 de este los gobierno... primeros 5, es decir, los primeros 5. Hablando, no son los primeros 5 en realidad, son los primeros 6. Sí. Tenés la inflación de diciembre. Claro, tenés razón. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de un 25-30% en los primeros 6 meses. Que te voy a llevar esto a 40-42 en el año 2016. Claro, el problema ahí, que para mí, para considerar primero, es que si bien el Ministerio de Economía ha considerado que tuvo políticas moderadas y si bien sectores del PRO han pedido aún políticas de ajuste más fuertes, hay que tener en cuenta que históricamente en Argentina y en todos los países latinoamericanos, la devaluación, justamente por su carácter de ser exportadores de materias primas y de alimentos, inmediatamente repercute sobre la canasta básica y de la inflación, de la devaluación y de la liberación cambiaria, de la unificación cambiaria, de la liberación del mercado, solamente pueden esperarse las consecuencias que se tienen. La verdad es que no hace falta demasiados estudios de economía para darse cuenta de eso. Ahora, para mí hay una cosa más preocupante, aunque este 25%, porque el ministro, al mismo tiempo que afirmó esto, dijo que todavía esperan cumplir con las metas fiscales y con las metas de inflación. Hoy también salió el dato que el déficit fiscal creció. Eso significa Él sí, yo leí eso, que él decía que esperaba todavía cumplir con esas metas. Ahora, ya se pasó esas metas que él Claro, bueno, ahí es donde está el problema. Eso significa que él espera... La meta se la comieron los primeros 6 meses, ya se la comió. Ahora, ¿qué significa esto? Que si él espera cumplir con la meta de inflación y con la meta fiscal, significa que él para el segundo semestre prepara un paquete de ajuste aún más fuerte. Porque no puede haber otra forma de conseguir una deflación, porque es decir, ya no quiere que la inflación crezca menos, ya directamente quiere que haya una deflación. No puede conseguirse de otro modo con tipo de cambio subiendo y con déficit fiscal, sino es con un fuerte ajuste. Es decir, que lo que el gobierno está transmitiendo hoy, tratando de tranquilizar a los mercados, es que para el segundo semestre lo que preparan es un paquete de ajuste aún mayor. Y si no, las metas fiscales y monetarias no van a poder cumplirse. Tengamos en cuenta que además hablábamos recién de una inflación inercial. Supuestamente el gobierno creía que esto era una cuestión monetaria, ¿no? Como creen los ortodoxos y como ya se comprobó históricamente que eso es incomprobable. Ahora, teniendo en cuenta eso, que hicieron una política monetaria contractiva, subieron las tasas de interés, trataron de retrasar el dólar y sin embargo las consecuencias son el ajuste en general, ¿no? Tenemos una quita de tarifas, tenemos una desaceleración de la economía. A mí me preocupa esto que estás diciendo y que, claro, si uno lo piensa en perspectiva y todavía escuchás a un ministro de Hacienda que dice que todavía está trabajando para cumplir con las metas, es decir, ¿qué tiene que poner contramarcha en el motor? Digo, es decir... Cuando te habla de llegar con las metas y que te va a bajar la inflación del segundo semestre, te está diciendo contracción de consumo, como ya lo sabemos,
Te está Pero ya lo diciendo- hay. Ya los primeros Ya- meses del año hay contracción de No, consumo. va a seguir, por eso va a bajar la inflación porque no va a haber demanda. Estamos hablando. ¿Y cómo mantenemos el déficit fiscal? ¿Lo mantenemos con emisión o lo mantenemos con la política actual? Emisión de deuda. Ninguna de las dos alternativas son buenas. La única forma que yo conozco como economista de salir de esto es con producción, favoreciendo el consumo. El año pasado, 2015, allá por julio, yo estuve en el coloquio de Idea Pyme hablando de temas impositivos, con la reforma tributaria. Todos, de los 4, 3 coincidimos en que estaba una presión fiscal muy alta. El único que dijo que la presión fiscal era óptima y que había que contraer el gasto era Miguel Brown, hoy secretario de Comercio. Cuando habla de contraer el gasto no significa eliminar el subsidio económico, significa disminución de gasto corriente, lo cual es una medida muy ortodoxa y acá se sale con medidas de otro estilo. Necesitamos darle competitividad. El gobierno hizo mucho hincapié y habló de... A ver, estaba claro que había que reordenar el tema de los subsidios, creo que eso nadie puede negarlo. Pero había que salir en forma gradual, despacio, y cuando la gente tuviera los salarios pero el gobierno nuevos. sale de una manera brutal y después en el medio de esa salida tiene que recular porque se da cuenta que se mandaron, los propios lo reconocieron, digo, el propio ministro del Interior dijo que, bueno, nos equivocamos cuando hicieron el tema de las tarifas, digo, es un gobierno que va en marcha y contra marcha, digo. Todo Uno no puede hacer, perdón. Sí, el gobierno tiene marcha y contramarcha, pero cuando hoy también decía Pratgay, ¿no? que lo más duro ya pasó, supuestamente, ¿no? Que el trabajo sucio ya el se trabajo hizo. sucio ya se hizo. Y me parece que es importante también precisar qué es el trabajo sucio que se hizo. Porque, por ejemplo, el trabajo sucio es quitar retenciones, por ejemplo, es decir, beneficiar claramente a un sector A los, se le transmitieron millones de sectores dólares. concentrados no hay que Es decir, beneficiarlos. cuando Pratgay habla de del trabajo sucio que se hizo, está hablando claramente de afectar el salario de los trabajadores. Eso sería el trabajo sucio, es una forma elegante de decir que se ha perjudicado fuertemente a los trabajadores, pero insisto, lo único que puede hacer si quiere cumplir con las metas fiscales y con las metas monetarias es preparar nuevos ajustes. Fíjate esto que estás diciendo y fíjate que hoy en este reconocimiento de una pauta inflacionaria del 42% y que ustedes coinciden en que este año va a ser eso, ya el poder adquisitivo empezó a perder, digo... Empezó a perder con la paritaria. Porque fíjate que el que mejor cerró hasta acá, que los Camioneros con un 37%, que ya estaba. pero con una diferencia, no es 37 en realidad. No es 37, es un 30, 31, 32 con toda la más, con toda la furia. ¿Por qué? Porque tenés el último aumento en marzo del 2017. Claro, verdad, por cómo se parte, cómo se divide. Claro. En forma anual estás perdiendo 10 puntos. Y 10 puntos es mucha plata en un salario de 20 y pico de miles de pesos como es el salario del convenio de camioneros. Ahora, está claro que el gobierno no tiene idea como para el tema de inflación, no lo tiene porque hasta acá no lo ha podido. Lo que yo creo directamente es otro tema. Ellos son gerentes. Los ministros más políticos que tiene hoy son tanto Rogelio Frigerio, ministro del Interior, como Esteban Bullrich en Educación. ¿Sí? El resto son gerentes y tienen que cerrarle los números. ¿Cuál es la diferencia con un político? Los números al político le cierran con la gente adentro. Acá estamos dejando afuera un montón de gente. Cuando se hablaba de la baja del IVA, dijimos, va a ser únicamente a jubilados y planes sociales, porque lo pueden regular con las tarjetas. Pero le dan un máximo de 300 pesos, no llega al 10% de una jubilación mínima. Sí, a mí me parece que hay que tener en cuenta también cuál es la hipótesis que está manejando el gobierno, porque si no parece que son solamente un grupo de CEOs o de brutos manejando la economía, y me parece que también hay que pensar un poco en la lógica con la cual están pensando ellos, por supuesto sin compartirla, pero para entender cuál es su política económica. A ver, hay una cosa, no para entrar en una cuestión tan académica, pero siempre se compara con los 90 y es importante pensar con qué momento de los 90 comparamos, incluso si comparamos con el kirchnerismo. Porque tengamos en cuenta que las primeras partes de los 90, la primera parte del 1 a 1, hubo un crecimiento. Hubo crecimiento con la gente viviendo peor. Es decir, son compatibles crecimiento del económico con la gente viviendo peor. Yo creo que el gobierno cree que perjudicando al salario real, que perjudicando al consumidor, va a crecer la economía. Hay sectores empresarios que van a decir, bueno, ahora que voy a ganar más dinero, voy a empezar a producir. Es decir, es una lógica en la cual quiere beneficiar al empresario para ver si luego hay derrame sobre el conjunto de la economía. Yo creo que eso es importante tener en cuenta porque, insisto, en los 90 hemos experimentado crecimiento económico. Es posible que haya un segundo semestre o un año o un 2017 con crecimiento económico. Sin embargo, puede haber tranquilamente crecimiento económico con la gente viviendo peor. Y me parece que ahí es donde está el desafío. Déjeme que les pregunte por el tema, esto que está ocurriendo en el Reino Unido, digo, hoy las bolsas del mundo. Antes que Sí. lo que decía Igal, ¿no?
El tema es, la teoría del derrame en Argentina no existe. Puede existir en un país donde el empresariado sea un poco más consciente de la realidad y más sensible. En Argentina el derrame nunca existió ni va a existir. Entonces tenés que tener un mercado, una economía regulada. Con relación a esto, ¿no? Lo que ocurrió a nivel mundial, un gobierno, el de Mauricio Macri, que estaba muy esperanzado en el tema inversiones. ¿Está el contexto como para que esto ocurra? Para generar inversiones tenés que generar un clima a partir de las políticas y las leyes que sancionás. Únicamente medidas de pago, no están generando inversiones. Nadie te va a venir a invertir en un país que el 50% se lo llevan los impuestos. Yo creo que, a ver, si tenemos en cuenta el panorama internacional, con la situación en la cual se encuentra Estados Unidos, que ha tenido una recuperación rasante después de lo que fue la crisis del 2008, o la de Lehman Brothers, la crisis subprime, si tenemos en cuenta el contexto europeo hoy, yo creo, e incluso China creciendo, aunque desaceleradamente, yo creo que es difícil pensar, ¿no? La estrategia del gobierno está muy alineada a Alianza del Pacífico, reconstruir, ¿no? El tratado hacia el Pacífico, el tratado del Pacífico. Creo que está eligiendo a unos aliados que son quizás algunos aliados que Argentina tuvo a mediados del siglo XX, que tiene que ver con la hegemonía y con el poder de Estados Unidos. Hoy creo que es realmente difícil depositar ahí parte de la esperanza. De todos modos, tengamos en cuenta que el gobierno tuvo algunos espaldarazos por parte de los capitales internacionales. Podemos ir en lo que va el gobierno en 3 oportunidades. Cuando empezó el gobierno con 5.000 millones de dólares que se prestaron, que fue de bancos privados, que hay que decir que el primer trimestre esos 5.000 millones se fugaron, eso lo dice el Banco Central, es decir, entraron y salieron. Después hubo un swap con China de 1.000 millones, que estos 6.000 millones el gobierno nos tiene que devolver al cabo de un año. Es decir, hoy las reservas son de 31.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 están ya comprometidas a devolver en diciembre. ¿Sí? En diciembre tienen que devolverse porque eran préstamos a un año o renegociarse. Y por otro lado, el respaldo de los fondos buitre. Es decir, que por un lado vinieron capitales que le dieron un respaldo político y de alguna manera mostraron una estabilidad del gobierno. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a nivel mundial la inversión extranjera directa no es algo que hoy esté circulando, y menos con el contexto que tenemos del día de hoy, ¿no? Es decir, hoy Europa no creo que esté pensando en cómo hacer negocios a nivel internacional. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias, un placer tenerlo. Muchas gracias. Vamos a actualizar la información de la jornada, obviamente todo lo que ha ocurrido, una jornada muy intensa en materia informativa en los títulos.